Hay cosas que nadie nos cuenta, sobre el alma, sobre los vínculos, sobre el dolor que cargamos sin saber de dónde viene, sobre lo que pasa cuando alguien que amamos ya no está. Soy Ana Paola Rossi, terapeuta, y esto es Lo que no te contaron. Un espacio para hablar de lo que nos callaron, de lo que aprendimos y de todo lo que la ciencia, la espiritualidad y años de experiencia terapéutica tienen para enseñarnos sobre la vida, la muerte y la sanación. Porque sanar es posible y este es un buen lugar para empezar. Quiero empezar con una pregunta simple. ¿Alguien alguna vez te enseñó cómo atravesar una pérdida? No estoy hablando solamente de pérdida física de un ser querido, también de una separación, de un trabajo que ya no está, incluso una parte de vos mismo que ya no existe. Nos enseñan matemática, a manejar, a cocinar, a muchas cosas prácticas para la vida, pero no nos enseñan a cómo seguir viviendo cuando alguien o algo ya no está en nuestras vidas. Y esto tiene un costo enorme para ti. Porque todo el dolor de un duelo, de una pérdida que no se procesó, que no se liberó, se aloja en el cuerpo, trayendo enfermedades, pero también afectando los vínculos. Y eso tiene un costo enorme para ti, porque el duelo que no se procesa no desaparece. Queda alojado en el cuerpo, en tus relaciones y en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Crecimos con mensajes muy concretos de cómo tenemos que vivir una pérdida. Nos dicen que no lloremos, que seamos fuertes, que tenemos que seguir adelante. Entiendo que esos mensajes tenían una buena intención detrás, pero lo que nos enseñaron fue a evitar el dolor, no atravesarlo. Y el dolor que se evita no se va. En mi trabajo de años con los registros akáshicos y el movimiento sanador sistémico, he atendido a miles de personas que vinieron a consulta con 20, 30 o más años de cargar un dolor y un duelo. Heridas que nunca pudieron cerrar porque no se dieron el permiso para hacerlo o tal vez no sabían cómo hacerlo. Lo que vas a encontrar en este podcast es una mirada diferente sobre la muerte y el duelo, sobre las pérdidas, acompañado de investigaciones científicas y médicas que respaldan esta mirada y que nos permiten estar más en paz con lo que sucedió, con una mirada más esperanzadora y tranquila. Es una mirada que no niega el dolor, sino que lo transita, que no apura el proceso, sino que lo integra, que entiende que sanar no implica olvidar, sino integrar. Y antes de cerrar este primer episodio, te voy a invitar a hacer un ejercicio. Lentamente cerrar los ojos, poniendo la atención en el pecho, sintiendo cómo entra el aire y cómo sale, relajando el cuerpo. Y vas a dejar que llegue una imagen sobre algo que todavía no superaste, una pérdida, un dolor, lo que sea. No trates de controlar, deja que la imagen llegue. A tu tiempo, sin apurarte, y cuando la imagen llegue de esa persona o situación, simplemente respira y fíjate qué pasa en tu cuerpo, qué parte se tensa, qué emoción aparece. Permitite recibir y sentir todo lo que vaya apareciendo relacionado con esa persona o situación que todavía duele. Manténete unos instantes en la aceptación de toda esa información que llega con sensaciones o con emociones. Si alguna parte de tu cuerpo está tenso, por ejemplo, o duele, simplemente respira aceptando ese dolor, esa incomodidad que está allí para recordarte que algo no se cerró. Esa incomodidad que surgió en tu cuerpo, ese malestar, esa emoción, no te está indicando que hay algo mal contigo o que estás roto. Te está mostrando que amaste, que algo te importó y que todavía está esperando el permiso interno para soltarlo. En ese estado de aceptación total, sin juicio sobre vos o sobre lo que pasó, quizás sea el momento de empezar a darte ese permiso, de empezar a permitirte soltar todo lo que ya no te hace bien y empezar a salir. Y en ese estado de más calma, lentamente y a tu tiempo, podés empezar a abrir los ojos. Gracias por estar acá y por haberte dado este momento. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que quizás sea nuevo para ti. ¿Qué dice la ciencia sobre lo que sucede después de morir?
Actualmente hay investigaciones muy serias, científicas y médicas, que nos hablan de esto y nos dan una nueva perspectiva de la vida y de la muerte. Nos escuchamos pronto.